Banco, en pro de ti. DIRM, el primer inmunomodulador de origen natural. DIRM, una promesa de vida. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 4 de noviembre del 2021. Una semana laborable corta debido al largo feriado que llama a la meditación, a la reflexión para reanudar las actividades laborales que tanto requiere este país. Trabajo, producción, productividad. Y más allá de los anuncios que todavía pesan de que no está cancelada la movilización indígena, a la que tienen derecho, sino suspendida, hay que pensar en el diálogo, en la concertación, en la búsqueda de acuerdos, no imposiciones, porque en un país donde se quiere imponer las cosas no se gana gobernabilidad. Por ello, lo importante, pensemos en ese diálogo, en la concertación, que dé frutos, porque hay muchos temas pendientes de solución. Para citar en la Asamblea Nacional, proforma presupuestaria 2022, procesos de fiscalización, legislación y el proyecto de reforma tributaria que ya está radicada en la Comisión de Régimen Económico y que tiene puntos importantes que deberán ser resueltos y que esta mañana también abordaremos aquí en el programa de revista Opinión Democracia. Queremos empezar la jornada de entrevistas con la presencia del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en estudios. Y lo hemos invitado para analizar al menos uno de los tantos temas que tiene en carpeta la Comisión de Fiscalización, la investigación por el caso de Alex Saab. Este personaje barranquillero que fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos y hoy tiene que responder en el distrito de Florida los cargos que tienen. Cierto es que la justicia americana ha reducido de los 8 cargos a uno muy importante, pero está en manos de una justicia que ha demostrado que funciona. Estará esperando la Corte de Nueva York también la extradición del general El Pollo Carvajal, que está contribuyendo precisamente este jueves. Tiene previsto dar un nuevo testimonio en la audiencia de España. Bien, asambleísta Fernando Villavicencio, ¿cómo va esta investigación del caso Alex Saab, que ojalá pudiera despejar esas conexiones de un testaferro que manejó cientos de millones de dólares y en donde le podría salpicar a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y también a la justicia y autoridades ecuatorianas durante el nefasto correísmo? Muy buen día. Buen día, Miguel. Cansados de este largo feriado. Bueno, cansados otros, yo estuve trabajando, preparando los documentos para este proceso de investigación que empieza el día de hoy, justo en pocos minutos, a las 8 de la mañana. Se abre el cuadro de comparecencias en la investigación dispuesta por la Comisión de Fiscalización en torno a lo que significó este sistema de compensación llamado Sucre durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que un poco es el territorio, el hábitat que le permitió este mecanismo de lavado de dinero en el que está siendo procesado el colombiano Alex Saab, como parte de su empresa, en el caso de Ecuador, Fondo Global de Construcción, en sociedad con Álvaro Pulido, a quien el gobierno de Estados Unidos justamente ayer formalizó una entrega de $10 millones, a quien dé información precisa para ubicar a este prófugo de la justicia, que antes fue prófugo de la justicia ecuatoriana, eso es importante.
y ahora es prófugo de la justicia americana. Álvaro Pulido será investigado también en Estados Unidos dentro de esta es trama. Investigado conjuntamente con Alex Saab, los dos. Por eso es que tiene importancia el caso de Ecuador, porque Álvaro Pulido fue sobreseído por la justicia ecuatoriana durante la administración de Rafael Correa y cuando era fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Todas estas autoridades ecuatorianas van a comparecer, ¿en qué orden? ¿Cómo se va a lograr su testimonio, que será muy importante? Lo primero es intentar desvirtuar que esto se trató de una casualidad. De los 9 miembros de la comisión, 6 apoyamos esta investigación y el bloque correísta se fue a la banda y se opuso a que se abra esta investigación, argumentando que era una especie de complot para impedir que se investigue el caso Pandora Papers o una reacción casual a la investigación que lleva adelante otra comisión por el caso Los Papeles de Pandora. Y claro, puede ser una casualidad o un como anillo al dedo, pero así es la vida. Nosotros no es que hayamos influido mucho en la decisión del gobierno de Estados Unidos, menos aún en la DEA y en la decisión de la justicia de Cabo Verde para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Este es un proceso largo y como tú sabes, Miguel, y el país sabe, aquí el periodismo de investigación, que es el único que antes funcionaba y a lo mejor sigue funcionando, le puso mucha cabeza y empeño a este tema. ¿Por qué? Porque justamente fue este el escenario, fue en Ecuador donde este mecanismo de compensación Sucre que fue dispuesto a través de decreto ejecutivo 395 por el expresidente Rafael Correa y del cual formó parte el ex candidato presidencial Andrés Arauz, fue este sistema de compensación que pudo haber nacido como una iniciativa sólida y buena para los países de América Latina, para que entre nosotros podamos compartir, distribuir, comercializar productos, mercancías a nivel del área andina o a nivel de lo que ellos llaman el ALBA o la Alianza Bolivariana. Pero este mecanismo de compensaciones se transformó en un sistema de lavado. Entonces llegaban los bolívares y las monedas venezolanas principalmente a través del Banco Central de Venezuela, al Banco Central del Ecuador, y ese dinero sucio, que era dinero de la corrupción venezolana, se depositaba en cuentas bancarias de empresas de papel y otras en Fondo Global de Construcción, esta empresa de Alex Saab. De acuerdo con los reportes de la Secretaría Nacional de Aduanas, la empresa Fondo Global de Construcción manejó exportaciones por $296 millones con Venezuela. Me refiero a la empresa de Alex Saab. Esta empresa, Fondo Global, fue constituida el año 2011 en Colombia. Los socios de esta empresa son Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas. El año 2011, en noviembre, si no me equivoco, se firma un convenio bilateral entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente entonces de Venezuela, Hugo Chávez Frías. En ese evento también participa Nicolás Maduro, quien era canciller, y la empresa que firma ese convenio a nombre de Colombia para facilitar materiales de construcción para levantar un gran proyecto de vivienda popular en Venezuela es la empresa Fondo Global. Y hay un video que es muy conocido en el mundo periodístico, donde aparece por primera vez Alex Saab firmando este convenio con el ministro de Vivienda de Venezuela y como testigos también los presidentes de Colombia y Venezuela. Y luego, semanas después o meses después, se constituye en Ecuador una réplica, un clon de la compañía Fondo Global colombiana, pero aquí con 2 accionistas. El uno es Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, y el otro es un venezolano de nombre Luis Eduardo Sánchez Llanes, los dos. Álvaro Pulido es un conocido narcotraficante colombiano que fue sentenciado también en Italia, pertenecía al cartel de Bogotá. Su nombre verdadero es Germán Rubio Salas. Se cambió de nombre hace no mucho tiempo, el año 2005, 2006.
adoptó el nombre de un ciudadano colombiano fallecido en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el de Álvaro Pulido Vargas. Es decir, es todo un personaje que ha burlado la legalidad no solo de Colombia, sino a nivel internacional. Es más, se considera en el mundo del AMPA transnacional mucho más importante que Alex Saab a Álvaro Pulido, porque es él quien le introduce a Alex Saab en los negocios bolivarianos. Él y Piedad Córdoba, la ex senadora colombiana que también está muy vinculada a este caso. Entonces, para el Ecuador es una gran oportunidad, Miguel y oyentes de la radio, es una gran oportunidad abordar un tema que nadie ha querido hacer. Solo el periodismo, desde la vereda, desde la soledad de la investigación lo ha hecho. La justicia actuó en contra de los intereses nacionales y de un interés transnacional en este caso, porque estamos hablando de que varios países pudieron haber sido afectados, en particular el pueblo venezolano. La sociedad venezolana fue hondamente perjudicada por este mecanismo de lavado que fue creado durante el gobierno de Correa. Y la justicia del año 2016, Miguel, sobreseyó a estos delincuentes o presuntos delincuentes que hoy están siendo procesados por la justicia americana, sobreseyó a Álvaro Pulido Vargas y a Luis Eduardo Sánchez Yanes, y algo mucho más grave, en circunstancias en que el Banco Central había incautado 56 millones de dólares que se encontraban en cuentas del Banco Amazonas, pertenecientes a Fondo Global de Construcción. La justicia, con el silencio y el apoyo del fiscal Galo Chiriboga, permitieron la devolución de este dinero. Estamos hablando de 56 millones de dólares de dinero sucio venezolano. Y aquí viene lo más importante que le interesa y le puede interesar a la justicia americana en este momento. Ese dinero, que es de la empresa de Alex Saab, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Yanes, ese dinero salió del Ecuador luego de una acción judicial, de un fallo judicial, y fue distribuido a varias cuentas de empresas de papel en paraísos fiscales. Al menos 3 de esas empresas les pertenece o están vinculadas al presidente de la Liga Pro, es decir, a la máxima autoridad del fútbol ecuatoriano, el señor Miguel Ángel Loor Centeno, quien está vinculado a SAF. Esos dineros fueron a su cuenta con nombre y apellido. A cuentas de 3 empresas creadas en paraísos fiscales, las 3 de acuerdo con investigación que realizamos nosotros antes de ser legislador en periodismo de investigación con Cristian Zurita y Cristina Solórzano. Hicimos 4 grandes reportajes. 3 empresas, estas 3 empresas están vinculadas a Miguel Ángel Loor Centeno, y también hay una importante transferencia de varios millones de dólares realizadas a la cuenta personal de Miguel Ángel Loor Centeno en el Biscayne Capital, que es un banco que está en la Florida. Algo más, el pago de honorarios al abogado de Pulido, a uno de los abogados del ciudadano más buscado de este rato de América, ¿sí?, que es Álvaro Pulido Vargas, por quien la justicia de Estados Unidos está entregando 10 millones de dólares. Uno de los abogados, ¿sí?, defensor de este ciudadano, es el doctor Jorge Zavala Egas. ¿Sigue siendo? Entiendo que sí. Pero en todo caso ya cobró, y cobró 3.800.000 dólares. Y este dinero fue transferido a una cuenta también en la Florida. ¿De quién la cuenta? La cuenta de Jorge Zavala. Es decir, esta sería una prueba muy importante, una evidencia muy importante de que el dinero de Alex Saab y Álvaro Pulido, que se lavó, que se blanqueó en Ecuador, acabó en varias cuentas del sistema financiero americano y también en otras cuentas de varios paraísos fiscales. Esta información que nosotros tenemos, yo tengo esta información en copias simples, hemos pedido la certificación al Banco Central del Ecuador y a la Superintendencia de Bancos. Es una información que ha sido judicializada ya, y con esta información nosotros viajaremos a los Estados Unidos, Miguel. Van a entregar a la Corte de Florida esto. Exactamente, vamos a entregar a la Fiscalía, ¿no? A la Fiscalía. Fernando, para que nuestros miles de oyentes entiendan este proceso de corrupción,
Si en el Ecuador, como ha señalado el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la justicia ecuatoriana, la fiscalía de entonces, liberó de culpa a estos presuntos delincuentes, ¿qué puede hacer ahora la justicia americana? Puede involucrar a jueces y fiscales ecuatorianos, autoridades del señor presidente de la Liga Pro, abogados y otros personajes, puede involucrarlos, llamarlos, finalmente sentenciarlos en el debido proceso. Bueno, es una humillación que nosotros tengamos que invocar a la justicia americana. Yo creo que aquí hay una fiscalía, yo confío en que la fiscal Diana Salazar, presenté hacía 15 días una petición para que se reabran estos expedientes que fueron archivados. Hay suficiente evidencia a mi criterio y a criterio de otros abogados, y de no poder reabrirse estos expedientes, abrir un nuevo caso para investigar. Es más, a través de estos micrófonos, formalmente lo estoy haciendo el día de hoy, yo exijo al Consejo de la Judicatura que abra un expediente de investigación a los fiscales y jueces que actuaron en contra del interés nacional y contra derecho al haber sobreseído, liberado y archivado estos procesos de investigación que fueron muy importantes. Existía suficiente prueba. Yo he revisado toda la carga de la prueba. Son miles de hojas que me he pasado leyendo este feriado para que vean que yo sí devengo mi sueldo. Informes de la Secretaría Nacional de Aduanas, por ejemplo, que dan cuenta que solo Fondo Global exportó 296 millones de dólares a Venezuela. Pero estas exportaciones eran ficticias o sobrevaloradas. ¿Qué significa que son ficticias? Que aparentemente salían del Ecuador materiales de construcción. Deberíamos haber visto por 296 millones de dólares carros, camiones, kilómetros de carreteras llenas de camiones, de trailers, transportando materiales de construcción y cables. Mire, solo la empresa Electrocables, esto también es muy importante, y yo sé que este tema es muy complicado y hay muchos grupos poderosos que están siendo afectados, y por eso es que en la Asamblea han reaccionado con violencia en mi contra y pueden reaccionar con más violencia en mi contra, ¿sí? Hay grupos poderosos que están vinculados al fútbol en particular y a grandes negocios. Electrocables es una empresa de propiedad de Nasib Neme y sus hermanos, amigo personal de Rafael Correa, un mimado del gobierno de Rafael Correa y presidente del Club Sport Emelec. El señor firmó contratos por 69.5 millones de dólares con la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido. Me refiero a Fondo Global de Construcción. Aunque Saab no aparezca en el accionariado ecuatoriano, él es el dueño de esa empresa en Colombia. Y la empresa de aquí es una subsidiaria de Fondo Global. En todo caso, firmó contratos con la empresa de Álvaro Pulido, el más buscado por la justicia americana. De los informes de la SENAE, Electrocables no tenía la capacidad para producir los materiales necesarios, ¿sí? Y tampoco estos materiales acabaron en Venezuela. Pero el señor firmó. Y el señor pagó facturas incluso a Luis Eduardo Sánchez Llanes, uno de los socios de Fondo Global de Construcción. Pero este caso acabó en el perdón y el olvido de la justicia ecuatoriana. Gracias a los fiscales y a los jueces de la administración del gobierno de Correa, fueron todos sobreseídos. Pero lo más grave está por venir, porque el caso de Fondo Global de Construcción es un botón en la camisa, en una camisa de fuerza. Por el sistema de compensación Sucre, se ha lavado en el Ecuador, o se ha comercializado, para ser benigno en el término, más de 2.500 millones de dólares. Y de esta cantidad enorme, el 95% son exportaciones ficticias o sobrevaloradas y tienen como destino Venezuela. Entre el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Gobierno de Correa. Todo durante el gobierno de Correa. Bueno, ellos crearon este sistema. ¿Y cuál fue el papel de las autoridades ecuatorianas? Por un lado. Y por otro, no podrá argumentarse ese principio de que como fueron liberados por
fiscalía y jueces ecuatorianos, ¿no se puede juzgar un caso 2 veces por el mismo delito? La Fiscalía de Ecuador tiene suficiente evidencia ahora para abrir un nuevo caso o reabrir este caso, ahora que la justicia americana también está facilitando nuevos elementos. La justicia de Colombia ya lo hizo. Tiene abierto un expediente en contra de Alex Saab y Álvaro Pulido. Aquí no solo se investiga o se debe investigar el lavado, también tiene que investigarse operaciones de narcotráfico. Estamos hablando de que Álvaro Pulido Vargas es un narcotraficante que cambió su nombre, es decir, hay una cadena de delitos y es el principal agente de este mecanismo de lavado que operó desde el gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. ¿Sí? No estamos hablando de un caso cualquiera. Y más grande aún, tenemos ahora la operación CLAP, que es esta operación de la venta de alimentos que manejó Alex Saab. En el libro que yo les recomiendo leer del colega periodista colombiano que está radicado en Miami, Gerardo Reyes, que esperamos comparezca también a la Comisión de Fiscalización. El libro realmente es una narrativa completa de la historia de Alex Saab y Álvaro Pulido. Entonces, al leer uno queda claro de que en Venezuela, cuando faltaba algo en PDVSA, que es la petrolera venezolana, llamaban a Alex Saab. Cuando faltaba algo en el tema minero, llamaban a Alex Saab. Faltaba la comida, llamen a Alex Saab. Faltaba para las escuelas, llamen a Alex Saab. Un poco resultó como el rey Midas que resolvía todos los problemas y lo hacía a través de este mecanismo. Ahora, hay varios frentes que aún no han sido investigados. Estamos hablando de decenas de empresas ecuatorianas, venezolanas y hasta españolas. Y aquí hay un tema muy peligroso o muy importante para América Latina y para Venezuela. Algunos líderes de la oposición venezolana están vinculados al sistema Sucre. El hermano de Capriles. Y ahí vamos a entender por qué razón se sostiene todavía el gobierno de Maduro. Porque hay una falsa oposición venezolana que ha hecho negocios de la oposición y que solamente en el tema del sistema Sucre se benefició de exportaciones ficticias y sobrevaloradas con empresas de papel aquí en el Ecuador. Yo estoy mencionando algunos nombres, pero hay varios bancos. Más de la mitad del sistema financiero ecuatoriano, Miguel, fue contaminado por la plata sucia de Venezuela a través del sistema Sucre. Por eso es que nadie quiere hablar. Es un tema tan grande, tan peligrosamente grande, que todos quieren guardar silencio. Yo le pregunto, Miguel, ¿yo debo guardar silencio? ¿A mí me pagan para guardar silencio, para esconderme la información? No. Yo cuando fui elegido legislador, yo no me pregunté, bueno, si me van a molestar, si me van a odiar, si me van a matar, si me van a pegar. No, yo tengo que hacer mi trabajo y eso es lo que estoy haciendo. Le guste a quien le guste y si le disgusta, pues qué pena. Yo estoy haciendo este trabajo y espero concluir y tener un informe en los próximos días y viajar o que viaje otro legislador. Yo no tengo ningún problema que viaje otro legislador de la Comisión de Fiscalización o remitimos así, ahora es muy fácil, pero el objetivo es entregar esta información a la justicia de Estados Unidos, a la justicia colombiana y a la justicia de Ecuador. Y obviamente el país tiene que saber qué es lo que pasó con el sistema Sucre. Ahora es la mejor oportunidad, el próximo viernes debe comparecer Rafael Correa. Sé que no se arriesgará de forma presencial. ¿Este viernes mañana o la próxima? El próximo viernes. El próximo viernes debe comparecer el expresidente Rafael Correa y el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Esta será la mejor oportunidad para que los dos ciudadanos que fueron parte de esta arquitectura financiera, como ellos llamaron, una arquitectura financiera para enfrentar al dólar, que vengan y den la cara. O sea, ojalá Rafael Correa se arriesgue a venir de forma presencial. Espero que Arauz sí lo haga. Será una gran oportunidad, ¿sí? Yo presidiendo la Comisión de Fiscalización y Rafael Correa desde algún sitio en el mundo que le diga a los ecuatorianos cuáles fueron las bondades del sistema Sucre y por qué permitió que pase, que se convierta en un mecanismo de lavado como en el que estamos, del que estamos hablando. ¿Cuál fue el papel de Andrés Arauz? Que es bueno decirlo para que se enteren no solo la versión que siempre intentaron dar, la verdad única, la mentira con solvencia. Bueno, es que no hay cómo evitar esto. ¿Ya? Pues ellos pueden decir cualquier cosa. Pero ¿cuál fue el papel de Arauz en el Banco Central? Correa, a través del decreto 395, creó el sistema
de Compensación Sucre y con el decreto 396 el Banco del Sur. Con decreto 334, Rafael Correa dispone la conformación de una comisión especial para que levante toda esta arquitectura financiera alternativa al imperio, como llamaban ellos. Y en esta comisión nombra a Pedro Páez y a Diego Borja. Y luego a esta comisión se integra Andrés Arauz, porque Andrés Arauz, su maestro, su director de tesis era Pedro Páez. Y Andrés Arauz para esa fecha, estamos hablando de 2008, 2009, ya trabajaba en el Banco Central del Ecuador. Y desde el Banco Central del Ecuador él empieza a operar el mecanismo del sistema Sucre y luego es nombrado la máxima autoridad del Banco del Sur, un banco que nunca abrió una sucursal en América. ¿Sí? Es decir, el señor Arauz tiene que responder todas sus acciones desde el Banco Central para ensamblar este mecanismo de compensación llamado Sucre y también el fallido Banco del Sur. ¿Y qué dicen los documentos que ha comenzado a entregar Banco Central, Superintendencia de Bancos? El Banco Central del Ecuador, nosotros tenemos información, siempre nos están entregando ya la información certificada sobre más de 3.000 operaciones de exportaciones ficticias, de operaciones de exportaciones con Venezuela, todas fueron registradas y autorizadas por el Banco Central del Ecuador. El Banco Central también tiene que entregarnos las autorizaciones para la transferencia del dinero, de este dinero que fue desbloqueado por orden judicial el año 2016. La Secretaría Nacional de Aduanas, todos los informes realizados en el marco de las operaciones de las exportaciones a varios países de América Latina. Esto es importante decirlo, ¿no? El 99, 98, si no me equivoco, % de las exportaciones en el marco del sistema Sucre fueron realizadas con Venezuela. Muy pocas exportaciones a Cuba, Bolivia y otros. En realidad, esto deja claro que el objetivo fue ese, ¿no? Beneficiarse de una moneda fuerte como el dólar, que es el único país en América del Sur dolarizado, Ecuador, y de esta forma ensamblar este sistema de compensación que al final se convirtió en un mecanismo de lavado. Los bolívares y las otras monedas sucias, contaminadas, venían de estos países, principalmente de Venezuela, se lavaban en el sistema financiero ecuatoriano y de aquí salían a cuentas en paraísos fiscales y en Estados Unidos. Venían los bolívares, se transformaban en dólares que estaban en el Banco Central y salían sin destino a estos paraísos fiscales. Claro, y a cambio, o sea, el dinero sí llegaba al Ecuador, pero las mercancías del Ecuador no llegaban a Venezuela. Por eso se llaman exportaciones ficticias. O si llegaban muy poco. Por ejemplo, de 10 llegaba 1 o llegaban 2. Hacían un simulacro de exportación. Hay empresas vinculadas a alimentos, otras empresas atuneras. Es decir, el país va a ver con asombro nombres de empresarios importantes que han guardado silencio. Ecuatorianos y venezolanos, y de líderes políticos de la oposición antichavista. O sea, por eso digo, este caso es supremamente importante. No es que al presidente de la comisión se le haya ocurrido, o a Ana Belén Cordero, porque de ella nació esta iniciativa de investigar. También no puede quedar fuera de la agenda la reunión que hubo entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, con el presidente Guillermo Lasso, donde ahí también, de lo que yo pude leer, se habría formalizado un acuerdo por parte del gobierno del presidente Lasso para facilitar y entregar toda la información del caso al gobierno de Estados Unidos, referido a Alex Saab y Álvaro Pulido. Mientras tanto, ¿qué otras comparecencias se va a pedir en la comisión para avanzar con este proceso de investigación? Hoy comparece a las 8 de la mañana el gerente del Banco Central y de aquí retomamos las comparecencias el día lunes. Toda la semana deben comparecer la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Es muy importante todo lo registrado en el SRI, pagaron, no pagaron impuestos. Es decir, la Secretaria Nacional de Aduanas o el Secretario Nacional de Aduanas debe entregar toda la información. Entonces, Aduanas, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, los jueces y fiscales tienen que comparecer y decirle al país, sí, vamos a llamar a la presidenta del Consejo de la Judicatura y al expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc,
para que le responda al país, y tiene que comparecer también el ex fiscal Galo Chiriboga, que a propósito se sabe está gestionando una visa Schengen, ¿sí? Y como ya se sabe de él, él siempre le encuentran en la fila con el ticket para subir al avión y dice que yo esté haciendo fila para subir al avión no significa que me vaya a subir en ese avión, ¿sí? Entonces, nosotros estamos al tanto de esto. Ahora también quiero informar que por pedido del legislador correísta Roberto Cuero, un pedido de antier, ellos estaban en contra de esta investigación, pero antier formalmente me ha pedido que llame a declarar a Luis Eduardo Sánchez Llanes, es decir, al socio de Alex Sabi y Álvaro Pulido. Hermano de Jaime Sánchez, vinculado al gobierno de Correa. Sánchez. Ahora, lo importante aquí es que el señor asambleísta nos presenta la dirección y el teléfono donde podemos notificarle, lo cual es muy importante. O sea, esta participación, esta comparecencia, sin duda, echará muchísimas luces para esta investigación. Ojalá podamos también pedir la comparecencia de Álvaro Pulido, ¿no? Y alguien que se gane los $10 millones. Claro, seguramente se presume que saben dónde están. Exactamente. Y el día viernes comparecerán Rafael Correa, viernes próximo, y Andrés Arauz. También estamos solicitando... ¿Ellos han confirmado o no? ¿Ya les invitaron? Bueno, es la gran oportunidad, ¿no? Ellos que han criticado tanto que el presidente Lasso no ha ido a la comisión, pues es la oportunidad de que demuestren lo contrario, que vayan. El país va a estar esperando las dos cosas y el país juzgará si no van y si van. ¿Sí? Es una gran oportunidad para que vayan, den la cara y faciliten información. También hemos pedido la comparecencia de algunos legisladores venezolanos que han manejado esta investigación en la Asamblea Nacional Venezolana. Esperamos que hoy se confirmen los nombres y al menos yo personalmente he solicitado la comparecencia del escritor y periodista Gerardo Reyes. Desde el sector del correísmo se ha tratado de deslegitimar esta investigación, incluso con el argumento de que justo cuando la Comisión de Garantías Constitucionales investiga el caso Pandora Papers y al presidente Lasso, Fernando Villavicencio empieza a trabajar en esto, desconociendo lo que ya se había investigado mucho antes. Sin embargo, tendrá que haber contundencia en lo que entregue la Comisión de Fiscalización. Nosotros tenemos mucha información. De lo que yo conozco, la otra comisión, esa que usurpó nuestras funciones o a la que le regalaron esta investigación de los papeles de Pandora, entiendo que, como dice un colega periodista, va a juzgar con una gaceta, ¿no? Tiene un periódico. Información oficial no tiene. Yo les puedo decir que si le hubiesen dejado a la Comisión de Fiscalización que investigue, que siga con la investigación de los papeles de Pandora, nosotros ya tuviésemos un informe. Pero por decisión personal como legislador, Miguel, yo tomé la decisión de investigar este caso, no solo los papeles de Pandora que vinculan al presidente Guillermo Lasso, sino todos los ciudadanos ecuatorianos, o los principales al menos, altos funcionarios del gobierno de Correa, de Moreno, que aparecen en los papeles de Pandora y en los papeles de Panamá. Yo presentaré en los próximos días a título personal como legislador un informe relativo a estos casos, por ejemplo, al rol de Nilsen Arias Sandoval, de William Phillips, de Enrique Cadena Marín, y otros temas importantes y otros personajes que aparecen en los papeles de Pandora, y obviamente lo relativo al presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué puede presentar la Comisión de Garantías Constitucionales si no tiene documentos como afirma Fernando Villavicencio? Bueno, ellos se han quejado de que no tienen, ¿no? Y el último gran aporte de una legisladora fue una gaceta panameña, o sea, un periódico panameño donde se publican los reportes del portal público de Panamá, y eso es lo único que tienen. Pero además... y comparecencias sesgadas. Y claro, ahí tienen un desfile de amargados intelectuales, muchos amargados fanáticos del correísmo, ¿no? A nivel, y del chavismo y de esta arquitectura mafiosa del socialismo del siglo XXI, que han desfilado por ahí vomitando excremento
pero no hay nada. Pero sin aportar documentos, sin nada. aportar. Ustedes van a ver el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el tema Alex Saab y el sistema Sucre. Ustedes van a ver toneladas de documentos, porque así se fiscaliza, así se investiga. Yo les he querido hasta regalar un tutorial de cómo hacer investigaciones y no porque me crea nada, pero por lo menos hay que tener sentido común para dedicarse a investigar. Y eso queda en evidencia, les deja solitos, desnudos, de que el único objetivo que tenían al haberle quitado a la Comisión de Fiscalización esta investigación y haber entregado a otra comisión, ni siquiera recuerdo el nombre, es tan largo, el objetivo era un objetivo eminentemente político, conspirativo, de atacar al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué debe esperar el país de la investigación de Alex Saab? Y en resumen, ¿cómo podría señalar Fernando Villavicencio en qué consistió este negocio de estos colombianos vinculados con ecuatorianos y venezolanos? Como dije al comienzo, se trató de un proyecto multinacional. El chavismo siempre pensó así, pensó en grande. Y claro, involucró a Colombia, al gobierno de Juan Manuel Santos, involucró también al gobierno de Rafael Correa. Y el único país de la región que tiene una moneda dura, que no es nuestra, por eso es muy importante, esta es una moneda de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y lo que hizo el chavismo y el correísmo es, para utilizar un término, conspirar en contra de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Al utilizar el dólar para lavar dinero de la corrupción venezolana, porque no es nuestra moneda, es el dólar de los Estados Unidos. Y eso es lo que hicieron, no sé si se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Por eso es que ahora ellos tienen que responder ante la justicia de Estados Unidos, porque permitieron o montaron un sistema utilizando una moneda que no es nuestra, que es moneda de Estados Unidos. Y ahora tienen que enfrentarse a la justicia de Estados Unidos, así de fácil. Estamos hablando que informes de la Secretaría de Inteligencia, porque sí servía, ¿no? La CENAIN le servía muy bien a Rafael Correa. Nosotros tenemos información. Pero para sus fines, no del Estado. Objetivamente. Nosotros tenemos información 2010, 2011, 2012, 2013, varios documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia donde le reportan a las máximas autoridades del Estado ecuatoriano, entre ellos a Rafael Correa, sobre estas operaciones corruptas. Además, hay informes tan radicales que advierten de una gravísima amenaza en contra del sistema financiero ecuatoriano. ¿Hay esos documentos? Yo tengo los documentos. En esos documentos se menciona que uno de los bancos estatales que más dinero sucio ha lavado es el Banco Nacional de Fomento. Banco Nacional de Fomento, el Banco del Pacífico, ¿sí? Es decir, utilizaron la banca pública y también la banca privada para lavar dinero. Y tampoco Correa puede, y tampoco el gobierno de Correa puede zafarse así tan fácilmente de explicaciones sencillas cuando tenía como asesor de cabecera, si el término no les gusta, pues como asesor cercanito, a un personaje clave que fue ubicado en ese puesto por el comandante Hugo Chávez. Me refiero a Jaime Francisco Sánchez Yanes, que todos hablan de que es hermano de Luis Eduardo Sánchez Yanes. Los dos nacieron en Puerto Ordaz, en Venezuela, ¿sí? Jaime Francisco Sánchez Yanes, un ciudadano aquí en el periodismo de este país investigó, se le ubicó al menos con 5 pasaportes venezolanos, ecuatorianos, pasaportes diplomáticos, a veces se cambiaba de nombre, pero era el personaje que más era la sombra de Rafael Correa. Y en todos los eventos internacionales donde aparece Hugo Chávez, siempre está Jaime Sánchez, a quien lo llamaban el Chamo. Este señor incluso me formalizó en contra mía una indagación previa en la Fiscalía. ¿En qué época? En el 2015, porque yo ya... Época de Galo Chiriboga. Exactamente. El caso murió ahí porque el tipo nunca apareció. Pero este es un personaje clave. Yo he publicado fotografías, al menos una, donde él aparece en un mall, si no me equivoco es en un mall de Guayaquil,
y se reúne con una de las agentes de Alex Saab, la señora Ina Pertús, que es también representante de Fondo Global España, Fondo Global de Construcción. Y hay un episodio, no puedo revelar la fuente, pero hay un episodio trascendental en el momento en que los 56 millones de dólares son incautados del Banco Amazonas, son incautados por el Banco Central. Es el abogado Caupolicán Ochoa, abogado o ex abogado de Rafael Correa, quien intercede, presiona al Banco Amazonas y lo hace a nombre de Jaime Sánchez para que se liberen los 56 millones de dólares. Este es un caso muy grande, es un caso muy grave. Estamos hablando de que otro personaje clave, como es Álvaro Pulido, visitó varias veces el Ecuador en su avión privado. O sea, estamos hablando de este tipo de personas, de este tipo de personajes, no de alguien que va y compra un tiquete y vuela en un avión comercial, no. Son gente que representaba al gobierno venezolano, a grandes negocios continentales y transnacionales. Este señor vino 4 veces al menos al país en un avión privado y mantuvo reuniones con los ejecutivos del Banco Territorial, que fue cerrado, justamente por lavar dinero, y también con autoridades del Banco Amazonas. El objetivo de Álvaro Pulido era comprar el Banco Territorial. Y otro capítulo que no sé si alcancemos a investigar, es un capítulo muy doloroso por el que se empieza a descubrir este mecanismo de lavado con el sistema Sucre, y es el caso Coopera. Esta cooperativa de ahorro y crédito que lavó más de 50 millones de dinero sucio venezolano en particular, que fue gerenciada por un ex militante de Alfaro Vive, Aucay, que está preso, que fue candidato del gobierno del correísmo y hoy está preso. ¿Sí? Y aquí hay muchos exfuncionarios del gobierno de Correa que aún no han sido abordados por la justicia en el caso Coopera. Y hay miles de ciudadanos que han sido perjudicados por este otro escándalo que solo le tiene al señor Aucay en la cárcel, pero que no se han devuelto los dineros en gran medida a la gente que fue perjudicada, Miguel. ¿Cuándo estará este informe listo? Yo espero que en unos 15 días podamos tener el informe del caso Alex Saab, si les gusta así, o Sistema Sucre, y podamos aprobarlo, poner a consideración del Pleno de la Comisión y luego formalizar la entrega tanto a la Justicia de Ecuador, a la Fiscalía colombiana y también a la Fiscalía de los Estados Unidos. ¿Esto no irá al Pleno? No, porque es un informe que lo aprobaremos en el Pleno de la Comisión. Es más, yo como legislador solito puedo hacerlo, eso me faculta la ley orgánica de la función legislativa. Por eso yo digo, cuando los legisladores se quejan, ya tuvimos aquí un episodio, cuando los legisladores se quejan de que no pueden investigar y piden que otros investiguen, por favor, lean la ley orgánica de la función legislativa y cuando van a cobrar la platita, los $4.700, acuérdense para qué están ahí. Bien, al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, muchas gracias la presencia en la revista de Opinión Democracia por el caso Alex Saab. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la proforma presupuestaria del 2022 y otros temas económicos con el ex vicepresidente Alberto Dajic, el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal Jaime Carrera y el decano de la Facultad de Economía de la UDLA, economista Vicente Albornoz. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos a